Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, miércoles 3 de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre la plenitud de la ley. A partir de ello, quisiera compartirles 3 enseñanzas. 1. La ley y los profetas. El Evangelio nos narra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Jesús, queridos hermanos, revela a sus discípulos que le ha venido a llevar a cumplimiento la ley y los profetas, es decir, todas las prefiguraciones y las promesas contenidas en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. De esta manera, Jesús nos manifiesta que Él es el Cristo, y que nosotros, sus discípulos, hemos de alegrarnos por la promesa cumplida. ¿Reconocemos que Jesús es el Mesías prometido, que cumple las profecías de la Sagrada Escritura? ¿Agradecemos a Dios por llevar a plenitud sus promesas en su Hijo? 2. La tilde de la ley. El Evangelio nos indica que continuó diciendo Jesús a sus discípulos: les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Jesús, queridos hermanos, insiste a sus discípulos sobre la fuerza de las promesas de la Sagrada Escritura. Con ello, nos manifiesta que Dios es fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones, pues el cumplimiento de sus promesas nos plenifica como hijos de Dios. Así, hemos de confiar en la fidelidad de Dios que cumple hasta lo más mínimo de su palabra. ¿Contemplamos la fidelidad de Dios en el cumplimiento de lo más mínimo de su palabra? ¿Aguardamos con esperanza el cumplimiento de sus promesas en nosotros? 3. El más grande. Finalmente, el Evangelio nos señala que culminó de decir Jesús a sus discípulos: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Jesús, queridos hermanos, exhorta a sus discípulos a ser fieles guardando la palabra de Dios, así como Dios es fiel a su promesa. Si nosotros, sus discípulos, somos fieles hasta en lo menos importante y lo enseñamos a los demás con nuestro testimonio, compartiremos la grandeza de Jesús, el más grande en el reino de los cielos. ¿Cumplimos la palabra de Dios a ejemplo de Jesús, el más grande en el reino de los cielos? ¿Enseñamos con nuestro testimonio de vida hasta lo mínimo de su palabra? Pidamos al buen Dios, por intercesión de nuestra Madre la Virgen María y de San José, nos concede estas 3 gracias para vivir la Cuaresma. 1. Que reconociendo que Jesús es el Mesías prometido, que cumple las profecías de la Sagrada Escritura, agradezcamos a Dios por llevar a plenitud sus promesas en su Hijo. 2. Que contemplando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de lo más mínimo de su palabra, aguardemos con esperanza el cumplimiento de sus promesas en nosotros. Y 3. Que cumpliendo la palabra de Dios a ejemplo de Jesús, el más grande en el reino de los cielos, enseñemos con nuestro testimonio de vida hasta lo mínimo de su palabra. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Que Dios nos bendiga a todos.